Iceberg sobre tráfico de órganos. El caso de Keren Vallejo es preocupante. Fue a dar a luz en condiciones aparentemente normales, dio a luz a su bebé, pero luego fue reportada como fallecida en circunstancias poco claras. El AMSAS le realizó una necropsia clínica y la entregó al CEMEFO sin algunos órganos. Una noticia que pocos saben: durante la temporada de pandemia en Estados Unidos, cuando Donald Trump era presidente, se encontraron y rescataron muchos niños que se encontraban en túneles. No recuerdo en qué estado ocurrió, pero estaba cerca del mar y allí había 2 barcos de la Cruz Roja, supuestamente para atender a personas con COVID. Sin embargo, se decía que estos barcos llegaron para atender a los niños rescatados, muchos de los cuales habrían sufrido abusos, maltrato físico, violación y les faltaban órganos. Lo más aberrante. También existe un documental sobre este tema, aunque es difícil de encontrar. En YouTube debería estar el documental, aunque tal vez lo hayan borrado. Yo recuerdo haberlo visto completo hace algunos años. Básicamente, trataba de un supuesto sacerdote que tenía una casa hogar, donde hospedaba a personas con adicciones o a niños de la calle, aunque circulaban rumores de que los utilizaba con otros fines. Un grupo de reporteros españoles se hizo pasar por personas adineradas buscando un donador y acudieron con el sacerdote. Después de haber cerrado el trato, el sacerdote se echó para atrás y ya no les quiso vender nada, probablemente porque se dio cuenta de que todo era un engaño. Lo cuento de manera resumida, pero la verdad es que está muy interesante y vale la pena verlo completo. Cuando yo iba en la primaria, hace unos 10 años, vivía en Nogales, Sonora, y recuerdo que en ese entonces mis papás no nos dejaban salir solas a ningún lado, a mis hermanas y a mí, porque circulaban rumores de que estaban secuestrando niños para robarles los órganos. Decían que encontraron muchos niños en las calles sin ojos y sin órganos. Cerca de mi casa, había una enfermera que tenía una bebé de pocos meses, y se decía que también estaban secuestrando a enfermeras para que realizaran procedimientos en los cuerpos de los niños. Un día, la enfermera notó que la estaban siguiendo cuando iba a dejar a su bebé a la guardería, y sospechaba que la iban a secuestrar a ella para robarle a la bebé. Lo que hizo fue voltear su carro para hacer pensar a los secuestradores que ambas estaban muertas, y afortunadamente, esto funcionó. Después de ese incidente, la enfermera se fue de la ciudad. Un familiar que es docente de primaria contó que un día un niño desapareció a la salida de la escuela. Unos días después, lo encontraron temprano en la mañana afuera de la escuela, con su uniforme y mochilita, muy pálido, pero vivo. Según lo que me contaron, le habían extraído un riñón. En su mochilita había una nota agradeciendo y algo de dinero. Esto sucedió en el Estado de México. Mi familiar decía que este tipo de desapariciones ocurrían con frecuencia, y que cada año varios niños desaparecían. Este tipo de tráfico de órganos es extremadamente trágico y perverso, desde el momento en que se secuestran a las personas hasta el hecho de que hay médicos involucrados en estos procedimientos. En México, se habla de que en algunos hospitales privados es donde más ocurre. Tuve un familiar que padecía cáncer de hígado y el cáncer ya se había extendido a los pulmones. Urgía un trasplante de hígado, y a pesar de que empezó tratamiento en Estados Unidos, la espera era muy larga. Aquí en México también hay una lista de espera enorme, y uno de sus médicos le ofreció realizar el trasplante, pero bajo la condición de que nadie debía enterarse. Mi tío rechazó la oferta, aunque era su última oportunidad, porque él sospechaba que el trasplante podía provenir de este tipo de tráfico. Pocos meses después de rechazar la oferta, mi tío fue secuestrado, lo que, lamentablemente, hizo que también le quitaran su dinero. Él falleció el año pasado, y mi papá tiene un video donde lo entrevistó, en el que le preguntó muchas cosas. La verdad es que es una entrevista muy conmovedora. Durante los puntos más críticos de la pandemia, se denunciaron muchas anomalías por parte de los familiares de los pacientes. En algunos casos, denunciaron que al llevar a sus seres queridos a urgencias, no los dejaban salir, alegando que tenían COVID, y días después les informaban que habían fallecido. También hubo reportes de personas que afirmaron haber sido obligadas a firmar documentos donde aceptaban la donación de órganos, aunque esto se hizo bajo engaños y sin su consentimiento.
Se presentaron muchas denuncias, pero la situación estaba tan tensa por la pandemia que no se les dio la atención adecuada ni la difusión que un tema tan delicado requeriría. Esto ha generado sospechas sobre la posible existencia de una red interna de tráfico de órganos aprovechándose de la crisis sanitaria. Hubo un caso, creo que hace 2 años, en algún estado de México, donde una mujer ingresó al IMSS para una cesárea y dar a luz a su bebé. El esposo recibió la noticia de que todo había salido bien, por lo que fue a casa a recoger ropa para su esposa y el bebé. No pasaron más de 2 horas cuando le informaron que ambos habían fallecido. Lo extraño fue que le entregaron el cuerpo de su esposa sin órganos, y no hubo una explicación clara de la causa de su muerte. Nadie en el hospital podía dar una explicación lógica, ni siquiera el director del IMSS. Fue una situación muy triste, y recuerdo que cuando vi esa noticia, yo también estaba embarazada y me sentí muy nerviosa. Cuando estudiaba estilismo hace poco, una modelo me contó que su mamá tenía una cicatriz muy grande en el área de los riñones. La señora explicó que, cuando tenía unos 15 años, aproximadamente en los años 70, fue al IMSS por un dolor de cabeza. Las enfermeras la pasaron a una camilla y la durmieron, diciéndole que la iban a operar. Cuando la señora despertó, sus padres ya estaban buscando a la joven en el hospital, y ella, sin saber qué había sucedido, descubrió que le habían quitado un riñón.